Bueno, bienvenidos hermanos, qué bendiciones poder estar un día más con ustedes y muy bienvenidos los que nos están viendo en internet por Facebook. Esperamos, bueno, y espero, y hemos estado orando para que este mensaje sea de mucha bendición, como siempre lo hacemos para esta iglesia. Y hoy les traigo una prédica o un mensaje que me encanta, que cuando lo leí yo dije, ¿cuántas veces he escuchado esto? Pero todas las veces el Señor puede hacer algo por uno. Y a veces uno lee la misma palabra y tiene distintos significados en el uno, porque eso es lo que hace el Señor. El Señor lo va transformando a uno, el Señor lo acompaña a uno. Y pues bueno, esta prédica se llama El Señor es mi pastor. ¿Cuántos no hemos escuchado esa frase? Sea uno creyente o no creyente, yo creo que la importante mayoría de personas en algún momento ha escuchado esa frase, ¿verdad? Y bueno, si usted es costarricense, ¿verdad? Como lo somos nosotros, si en algún momento usted es como de mi edad, ¿verdad? O más, o un poquito mayor, si usted en algún momento prendió Teletica Canal 7, en las mañanas siempre iba a escuchar el Salmo 23. Bien por Teletica, que desde entonces me empezó a poner eso en la cabeza, ¿verdad? Porque desde que yo estaba chiquitita y yo me acuerdo y lo hacían cantado y todo, ¿verdad? Y también algo que me causa mucha gracia y hasta el día de hoy es que cuando uno iba a la casa de una persona mayor, siempre usualmente tenían abierta la Biblia en ese pasaje, ¿verdad? En ese versículo, ¿verdad? Entonces, pues algo nos tiene que decir que para que se escoja a nivel nacional, para que todos los adultos mayores en algún momento hicieran esto, es porque alguna palabra importante viene de este salmo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar leyéndolo. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá está hablando del pastor, pero el Señor a mí, lo que me hablaba, no solo era que hablara hoy del pastor, pero también ¿a quién pastorean los pastores? A las ovejas, ¿verdad? Y uno escucha que uno es la oveja del Señor, en algunos casos uno ha escuchado eso, tal vez usted no, pero que uno es oveja y que Él es el pastor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa ser oveja? A mí algo que me gusta mucho de esta iglesia y de las prédicas de nuestro pastor Gustavo es que Gustavo siempre todo lo explica claro, ¿verdad? Y yo siempre le digo, es como ir a clases, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho estudiar, entonces eso me parece muy bonito. Y entonces yo dije, ¿qué significa ser oveja? ¿Qué características tienen las ovejas para que el Señor haya escogido de todo animal que Él creó? Porque no se nos puede olvidar que el Señor es rey de la creación, Él es el que creó los bichitos que nos gustan, los que tal vez no nos gustan tantos. Y en la palabra de Dios no dice en ningún momento que es que Él es domador de leones, ni que es domador de tigres, como tal vez alguien diría, ay, yo prefiero ser más arrecho uno, ¿verdad? Ser domador de tigre. No, Él dice que Él es pastor de ovejas. Si es que estas orejas chiquititas siempre digo, ¿verdad? Cuando me toca predicar, estas orejitas de ratoncillo no me ayudan mucho. Gracias. Y uno dice, bueno, ¿qué será, verdad? ¿Por qué no dice eso, verdad? Y dice que Él es el pastor de las ovejas. Pero, ¿qué característica tiene una oveja? Tiene varias, ¿verdad? La primera es que no se pueden defender solitas. Es de los pocos animales que si son amenazados no se pueden defender, ¿verdad? Y eso uno dice, ¿verdad? Qué ganas de que me hayan dado este campo. Pero bueno, dice que no se pueden defender. Y si uno lo piensa, uno dice, bueno, sí, hay animales que son más pequeñitos, que tienen veneno, hay animales que se pueden camuflar, pero las ovejas decía que no. O sea, las ovejas, ellas estando una oveja solita, es una oveja que está como a la libre de que cualquier animal que se la quiera venir a comer o le quiera venir a hacer daño, pues podría hacerlo.
algo que me pareció muy lindo es que producen lana todo el tiempo. Todo el tiempo la oveja produce lana, ella no deja de producir. Incluso ustedes han visto que las trasquilan, ¿verdad? Varias veces y ellas vuelven a producir lana. No comen cualquier cosa. Hay animales, y uno lo ve, hay animalitos que pueden comer, y lastimosamente hoy lo ve uno mucho más, ¿verdad? Que los animales por necesidad tienen que comer cosas que naturalmente no estaba hecho para ellos. Ellas no comen cualquier cosa y necesitan agua limpia todo el tiempo, que eso también es bonito, ¿verdad? Pensarlo, porque incluso los perros no es que van a tomar agua sucia, pero tienen como un filtro, y entonces ellos si toman agüilla de un caño no les hace daño porque tienen como un filtro. Dice que las ovejas no, que las ovejas solo pueden tomar agua limpia. Dicen que escuchan y reconocen la voz de su pastor. Incluso de donde lo leí era lindísimo porque decía que eran unos hombres que eran cristianos y que ellos decían, bueno, ¿qué tanto es esto así o asá? Y dice que fueron a un lugar donde habían un montón de ovejas, pero que eran ovejas de dos grupos distintos, decía el Señor, ¿verdad? En lo que yo estaba estudiando. Pero dice que era de esos que uno ve como en internet, ¿verdad? Que se ven todos los prados llenos de ovejas. Y que ellos decían, mira qué torta, porque ahora esos señores están conversando entre sí, las ovejas se van a confundir, decía el muchacho que él lo estaba viendo. Pero decía que cuando el pastor les hablaba, ellas se dividían y le seguían, ¿verdad? Entonces, y lo pueden buscar, o sea, la oveja reconoce a su pastor, lo escucha y lo sigue. Dice que, algo que es muy importante, que cuando son trasquiladas, cuando son bebés o cuando la hembra tiene un bebé, son sumamente vulnerables. Y algo que es muy importante es que dependen de las otras. ¿Por qué dependen de las otras? Porque son animales de grupos. O sea, ellas andan siempre juntas y por eso es que ustedes las ven, ¿verdad? Ustedes las ven y usted, usualmente no es común ver la oveja sola, porque decíamos que si está sola es vulnerable. Ellas siempre son grupos en manadas grandes. Y hasta recientemente, que esto me pareció lo más lindo, antes muchas veces la gente decía que las ovejas eran como tontas, ¿verdad? Como que ellas pues no tenían como mucho, que por eso tanto ocupan del pastor. Pero dice que recientemente se dieron cuenta que las ovejas tienen amigos. Dentro de su propia manada hacen amiguitos. Que las ovejas se enamoran, ¿verdad? Que va a entrar una pareja y que sufren cuando alguien que ellas quieren se muere, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta que no eran tan tontas como por mucho tiempo se decía, incluso uno escuchaba, ¿verdad? Que era como que eran tontas y que por eso ocupaban, pero se empezaron a dar cuenta que ahora la gente es más consciente de los animales o de lo que hacen, que tienen eso, que pueden hacer amigos, que se pueden enamorar y que cuando una perece, las otras sufren, ¿verdad? Si lo quieren, ¿verdad? Importante rescatar. Si no, no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo aplicamos toda esta cuestión de las ovejas en la Biblia? Lo primero que a mí me llamó mucho la atención, yo no sé a ustedes, pero en algún momento cuando yo empecé en el Evangelio y aún hoy, en momentos de dificultad, yo he dicho, pero ¿a dónde estoy yo en la Biblia? ¿Verdad? Porque a veces uno, de verdad, o sea, ¿qué es esto tan ensimismado? No, está la palabra, pero yo decía, pero tal vez era difícil para mí ubicarme en esto que sucedió hace tanto tiempo. Y los invito a que busquen cuántas veces aparecen las ovejas en la Biblia. Aparecen del principio hasta el fin. Salen mencionadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento continuamente. Y si hay algo que yo he aprendido y que para mí ha sido lo más lindo de aprender de la palabra de Dios, son las metáforas que Él utiliza y las parábolas que Él utiliza. Para mí es un lenguaje de amor. Y de verdad, algo que a nosotros no se nos puede olvidar, y me imagino que probablemente ustedes, muchos conocedores de la Biblia, tal vez ya esto lo pensaron, pero antes en el Antiguo Pacto, quienes eran sacrificadas junto con otros animales eran las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas eran las que se presentaban en sacrificio, ¿verdad? En sacrificio vivo para ser sacrificadas por los pecados que habían cometido, ¿verdad? Y vean qué interesante, porque en el Salmo dice que Él va con la vara y con el cayado. Y dice lo siguiente, vean. Antes, en el Antiguo Pacto, el pastor de esas ovejas era quien decidía cuál oveja iba a ser sacrificada. En Levíticos 32 dice, y todo diezmo de vacas u ovejas, de todo lo que pasa por debajo de la vara, de diezmo será consagrado a Jehová.
Entonces, antes, el pastor con su vara, que uno dice, ¿para qué dice esto? Él era el que decidía al final. Todo el que pasaba por debajo iba a ser diezmo. Y pensemos entonces también, ¿verdad? Que esto el Señor, que no tenía que ver con la prédica, pero el Señor ayer cuando yo lo estaba revisando me dijo, diga esto, diga, ¿cuánto le duele a veces a uno diezmar? Y antes nosotros éramos la oveja para ser sacrificado. Hoy nos duele dar el 10% de lo que ganamos. Y antes, porque estábamos muertos en delitos y pecados, éramos nosotros quienes íbamos a pagar ese precio con muerte. Porque ahí está, ¿de verdad? Y entonces, bendito Dios por eso. Tal vez que la próxima vez que digamos, ¡ay, qué pereza dar el diezmo! Acordémonos de eso. Porque ayer, de verdad que no iba a hablar de esto y cuando lo estaba revisando, hasta lo puse en un paréntesis aquí abajo, puestito. Antes éramos nosotros quien teníamos que pagar. Y eso es importante que tal vez no se nos olvide cada mes, ¿verdad? O cada semana, como sea que a uno le paguen. De momento yo creo que suena lindísimo ser oveja, ¿verdad? Tenemos amigos, nos podemos enamorar, somos buena gente, tenemos un pastor que nos guía, ¿verdad? Y eso es muy bonito, ¿verdad? De verdad que es lindo ser oveja. Pero a veces tiene partes que no son tan sencillas. Por ejemplo, a las ovejas el pastor las tiene que marcar. ¿Para qué? Para que si alguna se pierde y se topa otro pastor buena gente, no se topa el lobo, se topa un pastor buena gente, dice, esta oveja le pertenece a este pastor, esta oveja no es mía, porque también se parecen mucho entre sí. Hay tipos de ovejas, hay unas que son negritas, otras que son más blanquitas, pero realmente si usted tiene las ovejitas que son negritas o las ovejitas que son blanquitas, pues todas se parecen mucho entre sí, entonces yo no sabría si esta es mía o es de aquel. Entonces hay que marcarlas. Y a veces la gente dice, ay, terrible, que las marquen, ¿verdad? Que mal visto. Pero eso parecido pasa con nosotros. Cuando nosotros elegimos caminar en Cristo, nos tenemos que diferenciar del resto. Algo tiene que pasar en nosotros para que los demás no nos vean igual a los demás, ¿verdad? Algo tiene que cambiar para que la gente diga, ese le pertenece al Señor, no le pertenece al mundo, ¿verdad? En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Habrá gente incluso que diga, esta gente está loca, esta gente vea todo lo que dejó, esta gente vea todo lo que cambió. Hay gente que dice, esa no es la persona que yo conocí. Y hay gente que eso le incomoda que uno se levante en la mañana y venga a la iglesia, en lugar de salir muy tarde el sábado y ya no venir. Hay gente que le incomoda incluso que usted dé el diezmo, porque la gente, como le hemos hablado en distintos momentos, la gente dice, esa gente que está loca, que vamos a dar el 10% de lo que se gana. Hay gente que le molesta muchas cosas cuando el Señor empieza a hacer esa diferenciación en nosotros. Y a la gente le incomoda. Y algo muy importante es que es fácil decir que le incomoda a aquel, pero a veces nos incomoda a nosotros también. Es muy fácil, y yo no creo que la oveja esté fascinada cuando le llegan a hacer un hueco en la oreja, ¿verdad? Mentira, que ella está contentísima diciendo, qué belleza, hoy me llegaron a marcar con un fierro, hoy me llegaron a abrir un hueco en la oreja. Y a veces también, porque a veces es muy fácil decir, sí, aquellos que están afuera lo ven a uno terrible, pero ¿será que a nosotros también nos encanta cuando el Espíritu Santo viene y nos dice, deje eso, cambie eso, usted hoy me pertenece a mí, ya no le pertenece al mundo? Y a veces no pensamos en eso, pero es importante entender que no es que el Señor lo hace porque es malo, porque es un justiciero, porque le encanta vernos sufrir, sino tal vez para que nosotros de verdad podamos reconocer que nosotros le pertenecemos a Él, que somos de Cristo y vivimos para Cristo. No vivimos para el mundo, vivimos para Él. Algo que les decía que me parecía lindísimo es que no comen basura y ocupan de agua limpia, igual que nosotros. Yo creo que de verdad que si uno escoge vivir en el Señor, y una vez de una prédica que también me toca temas famosos a mí, porque me tocó el pan de vida, que todo el mundo también escucha que el Señor es el pan de vida, ¿verdad? Y yo digo, y de verdad que así es, dice, yo soy el pan de vida, dice Juan 6:35. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Eso es importante porque ser oveja requiere eso. Uno puede escoger ser otra cosa, pero si uno elige
estar en Cristo, uno puede tener todos los días buen alimento que no sea basura y agua limpia, pero nuevamente, es decir, así sí que es lindo, pero ¿será que nosotros qué estamos escogiendo nosotros alimentarnos como ovejas del Señor? Uno puede escoger todos los días, uno escoge con qué se alimenta, tanto físicamente como espiritualmente. Y algo que me decía a mí el Señor es, si bien sos oveja, también tenés derecho de decisión. Uno tiene libre albedrío, dice la palabra del Señor. Y uno puede escoger con qué alimenta uno el cuerpo y con qué alimenta uno el espíritu. Y que también qué agua se bebe todos los días. Y es que vamos a beber de Cristo o vamos a beber medio día de Cristo, medio día del mundo. Vamos a comer Cristo domingo, pero lunes, martes, miércoles y viernes de fijo tal vez no, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a escoger nosotros ser oveja? O vamos a empezar a decir, soy un poco más como cabra, de los mismos me parezco, pero las cabras, ustedes las han visto, las cabras la gente deshuye porque se comen hasta la ropa y la gente dice, esa cabra, ¿verdad? Y a veces decimos, pero son como parecidos, ¿verdad? Son como de los mismos, pareciditos, blanquitos y todo, pero la cabra se come la basura, ¿verdad? Y la cabra se come la ropa del vecino, hasta hace daño. Entonces, ¿qué vamos a escoger? Y el Señor me decía, fácil verlo, porque Él me decía eso, es fácil ver de fuera el error de fuera. Es fácil decir, Él lo tiene fácil, pero realmente es en nosotros. Lo que nosotros escojamos para vivir en Cristo es cómo nos alimentamos y cómo escogimos, que cuando también nos vienen a marcar elegir a Cristo todos los días para realmente diferenciarnos. Y por esto es que es importante estar pegados a Él y entender qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Cuántas veces hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que usted quiere de mí? Hay momentos que uno lo hace cuando está pasándola malísimo. Y uno dice, ¿pero qué es lo que querés? Pero ¿será que todos los días cuando la estamos pasando lindísimo, estamos con la oveja contentos, le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que usted quiere de mí? Porque no siempre es fácil. Y les dije que la trasquilada, la recién parida y la recién nacida son vulnerables y se pueden morir. Y a veces las pruebas son así. Algo que es importante es que las ovejas tienen que ser trasquiladas, porque algo que me pareció también muy curioso es que si usted no las trasquila, se les pudre la lana, se les pudre y huele feo. Entonces ellas por fuerza el pastor las tiene que trasquilar y les vuelve a nacer lana de nuevo, porque ellas como producen siempre, la de arriba se les pone feo. Y a veces nadie quiere que lo trasquilen. Es más, suena horrible. Y aquí la gente dice, salió trasquilado, ¿verdad? Cuando lo regañan muy feo, cuando le llama mucho la atención la mamá o la maestra y dice, uy, le salió trasquilado, ¿verdad? Y a nadie le gusta eso. Y por eso es que es importante estar permanecidos y pegarnos a Él, porque a veces nos sentimos que el Señor hace eso y a veces uno dice, yo no entiendo por qué a mí Dios me hace esto. Yo no sé ustedes, pero yo eso sí se lo he dicho muchas veces. Y cuando estaba muy triste, muy enojada, le he dicho, Señor, yo no entiendo usted por qué me está haciendo esto a mí. Como si yo tuviera decir en Cristo, como si yo le pudiera decir a Él, o sea, con esa osadía, que estemos claros que uno a Cristo no le puede juzgar nada. Él es el Todopoderoso y Él es el que sabe por qué hace las cosas, pero yo en mi pequeñez sí he osado decirle, yo no entiendo usted por qué me está haciendo esto. ¿Y cuál es el problema? Algo que para mí es importante, que Dios me ha venido hablando mucho, es que Él hizo todas las emociones por una razón. Si no, Dios nos hubiera hecho solo contentos, ¿verdad? O sea, yo pienso eso, yo digo, ¿por qué Dios hizo la tristeza y por qué Dios hizo el enojo? Que son las dos menos favoritas. A nadie le gusta estar triste, a nadie le gusta estar muy enojado. Pero Cristo estuvo triste y Cristo estuvo enojado. Él hizo las emociones con un propósito y nos dio una razón de ser como somos. Pero no nos las dio para que esa tristeza o ese enojo nos apartara de Él. Y eso es lo que es importante también, porque si no, Cristo hubiera dicho, no, la verdad que estoy tristísimo, yo no voy a hacer esto, a estos vean a ver qué hacen. No, Él no hizo eso, y dice que estaba llorando sangre y que los apóstoles se dormían y todo, ¿verdad? Y imagínense uno aquella tristeza y él hubiera dicho, la verdad mejor los dejo aquí porque yo la verdad estoy dolidísimo con esta vida. Entonces, papi se volvió loco, no, ¿verdad? Y a veces, por eso es que el Señor me decía, es importante permanecer pegados, porque nos guste o no, les guste o no, les voy a decir una cosa, todos en algún momento vamos a ser trasquilados. Todos. No crea que usted porque es lindísimo y buenísimo no le va a pasar. Es mejor entenderlo de una vez
y entender cómo es que y por qué Él lo hace. Porque lo que Él no quiere es que se nos pudra la lana, olamos feo, nos veamos mal y nos enfermemos. Porque eso es lo que le pasa a las ovejas. Pero que también es importante que cuando nos trasquilan, Él también nos dice, por eso es importante entender que vamos a ser vulnerables. Y dice, la oveja se puede morir cuando está trasquilada, porque va a tener más frío. ¿Y qué es lo que es importante? Que se mantengan seguras y se mantengan en grupo. Porque dice que cuando nace la bebé, están en grupo y ellas como se arropan y se guardan entre sí. Igualmente cuando están trasquiladas. Entonces, otra cosa que también decía y que me llamó mucho la atención de las ovejas es que dice que las ovejas cuando están muy felices en un pasto, digamos, o en un lote, ellas no les gusta que las muevan de ahí. O sea, como que ellas regresan, porque ellas están contentas, tienen el villito ahí, tienen el pasto, ¿verdad? Entonces que a ellas no les gusta, entonces que el pastor las tiene que obligar a cambiarse de lugar. No sé si a alguien también le pasa eso, a veces estamos muy cómodos porque uno dice, Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan bueno y ya yo estoy como en este lugar donde yo me siento seguro, me siento contento, todo está bien, Dios libre y me corran de aquí, ¿verdad? Y estamos como la oveja, ¿verdad? Y de verdad que la oveja no está actuando mal, está cómoda, pero por bien de ella, el pastor la mueve y eso nos molesta. Bueno, al menos a mí, yo no sé a ustedes, pero yo diría que a nadie le gusta mucho que lo muevan de ahí. Y el riesgo de esto, por eso les decía que es importante entender que el Señor es nuestro pastor y dependemos en todo momento de Él. Es para que no nos perdamos, porque es fácil perderse. Si usted es una oveja que escoge no moverse de ese lote y el resto se va con el pastor, usted se va a quedar solo y va a estar vulnerable. Si es una oveja que apenas está aprendiendo a caminar porque es bebé y como le pasa a muchas crías y si las dejan solitas, siempre alguien se devuelve y uno lo ve en el mundo de los animales, son buenos los animales y se devuelven por su cría y no los dejan y los machos las protegen y todo esto, pero si eso no pasara, dice siempre el de National Geographic y se murió la cría, ¿verdad? Y uno no, ¿verdad? Y uno tristísimo porque se murió el bebé, pero estas cosas pasan. A veces el no querer moverse, a veces no movernos en la dirección de Cristo, a veces no poner atención a donde el pastor nos está llamando, nos pone en riesgo no solo de perdernos, pero muy riesgoso de que nuestra fe muera. Y yo creo que eso es algo a lo que todo cristiano debería de poner atención y debería de temer, porque como les dije, todos vamos a estar trasquilados y a todos nos va a llegar ese día donde se nos incomode para movernos. Entonces lo mejor es estar pegados al pastor, confiando que aunque Él nos diga y uno diga, aquí estamos muy bien, aquí he estado yo demasiado tiempo, no me quiero mover. Si viene del Señor, hoy lo invito a que usted diga, soy oveja y quiero ir detrás de mi pastor. De verdad, porque si no, es fácil que eso pase. Y también es fácil, y aquí algo que es importante es que aquí les estoy hablando de estos pasajes bíblicos que es lindísimo como habla de la oveja, pero vean lo que va a pasar en Ezequiel 34, 16, 25. Ya no sé si Swain me ayuda a leer lo que le había pedido de antes. Ajá, solo que te van a llevar ahí el... Sí, gracias. ¿Me oyen? Dice... buscaré a mis perdidas y les traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con los mejores pastizales? ¿También tienen que pisotear lo que queda? ¿No les basta con beber el agua cristalina? ¿También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua? ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Sin duda alguna, juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento
hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. El 25 también. Ajá, claro. Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Muchas gracias. Para mí, cuando estaba buscando me hizo mucha gracia porque usualmente cuando yo estudio busco cosas que, pues, los significados, leo la Biblia y también busco cosas que la gente habla acerca del tema, ¿verdad? Personas que tengan validez en Cristo, ¿verdad? En el mundo del Señor. Y me llamaba mucho la atención porque casi nadie hablaba mucho de Ezequiel 34, que es el de la oveja perdida, ¿verdad? Y se habla mucho de la oveja perdida. Y bueno, en esto creo que lo más importante es lo que decía al inicio, que Él va a ir a buscar la peniquebrada, ¿verdad? Él la va a ir a buscar. Aunque tenemos que estar preparados, creo que también hay que tener fe, porque el Señor me hablaba de que a veces uno está cansado, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno lleva mucho tiempo orando por alguien que uno ama, que uno lleva orando mucho tiempo por algo que para uno es importante y no se da. Es más, y a veces uno ora y la cosa se pone peor, ¿verdad? Y uno dice, Señor, ¿verdad? ¿Y ahora yo cómo? Pero Él dice que Él los va a buscar y dice también, más adelante les voy a decir, que Él se alegra cuando la encuentra, que Él se alegra más que por las que no se habían perdido. Dice ahora que les voy a leer en Mateo. Pero aquí dice, algo que me llamó mucho la atención y que el Señor me hablaba, era que dice que Él va a juzgar entre oveja y oveja, ¿verdad? Y yo decía, qué vacilón. Él no está diciendo que va a juzgar entre oveja y chanchito, entre oveja y perrito, sino que Él dijo, entre las mías yo voy a juzgar a cada una. Y a veces el Señor me habla de esa forma y yo decía, qué curioso, porque a veces uno mismo, a la perdida o a la que se quedó, ¿verdad? Porque a veces estamos todos en la misma manada y de repente alguien se quedó o alguien se apartó. Nos es fácil decir, mira aquella perdida, ¿verdad? Mira aquella que no vino con nosotros, ¿verdad? A veces es fácil que uno diga, bueno, yo aquí sigo pegado, ¿verdad? Yo aquí sigo con los míos y mira aquel. Y a veces uno dice, ay, sí, yo voy a orar, pero qué terrible, ¿verdad? Y a veces somos prontos a juzgar, a veces somos prontos a hablar mal, a veces somos muy prontos a señalar, somos muy prontos a decir y a creer que tal vez aquel o aquella no está igual de bien como debería de estar, o aquí o allá, o a que uno dice, ay, sí, aquel que caminó tanto con el Señor y ahora velo, ¿verdad? O ay, no, ¿verdad? Y son cosas que en la humanidad es sencillo hacer. Pero a mí me llamó mucho la atención porque Él decía, voy a juzgar entre oveja y oveja. O sea, es decir, Él sabe que son de los mismos, ¿verdad? No es que Él está haciendo una diferenciación, no es como que empezamos siendo ovejas y luego nos convertimos en mariposas, no, siempre éramos ovejas. Y dice que Él las va a juzgar a cada una, la flaca y la gorda, ¿verdad? Y Él dice, me voy con la flaca. La palabra de Dios dice que Él vino por los enfermos. Y Él vino precisamente a rescatarnos, a nosotros. A veces eso nos olvida. A veces también creemos que ya no somos flacos, que a veces hasta uno dice, sí, obvio que Dios vino por mí, yo soy buenísimo, ¿verdad? Yo le sirvo al Señor todos los días, yo soy una persona muy buena, obvio. Realmente a veces somos prontos a juzgar, somos prontos a dividir. Y la palabra del Señor dice que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Y yo pensé en ese momento en las ovejas. Si uno las divide y viene el lobo, va a ser mucho más fácil. Y si vienen en manada, como vienen los lobos, si vienen en manada y usted las divide y se corren y andan perdidas, va a ser mucho más fácil que se las coman. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque Él dice que él va a ser el pastor. Y en aquel momento hablaba que David lo iba a poner por rey, por pastor de esas ovejas.
que aquí hemos aprendido que se parece, o sea, que se asemeja y se habla de David como luego Cristo es en el Nuevo Testamento. Entonces Dios no hace nada por casualidad. Él desde ahí nos estaba hablando que aún dentro de nosotros, dentro de nuestra manada, puede haber una división que lastime, una división que nos haga juzgar, y esa misma división nos puede dividir. Y ojo con eso, que hay que tener mucho cuidado, porque todos tenemos corazón y todos tenemos lengua y todos tenemos cabeza. Ojo con eso, porque a veces uno dice, no, yo jamás. Pongamos atención y pidámosle a Dios que nos dé pensamientos como los de Él, que nos dé palabra como la de Él, antes de decir, ay, mira aquella que se quedó allá tan atrás, dice, viene el lobo y se la come, de ahí fue porque se quedó. Y a veces a veces decimos eso, a veces uno dice, obvio que le va a pasar eso, no es que se apartó. Y después uno dice, no, obviamente yo voy a ir a orar, pero ¿cuántos de nosotros no estábamos perdidos? Yo no sé ustedes, pero yo no nací en el Evangelio. Y muchos de los que han nacido en el Evangelio también se han perdido. Entonces también, por eso es que me parece tan importante lo que él decía, de que las ovejas, para que estén sanas, para que estén seguras, tienen que mantenerse en manadas. Y la palabra de Dios dice que somos cuerpo y que debemos congregarnos, que debemos estar juntitos, y que también la palabra de Dios dice que debemos orar los unos por los otros. Entonces, tal vez esa parte es importante, que ninguno está por encima del otro, porque si no, es sencillo que la manada se divida y que el que realmente está vulnerable esté más vulnerable, o peor aún, no quiera volver a la manada. Vean qué importante, de verdad, a veces es más peligroso que porque como actúa la manada, el que se quedó atrás ya diga, ya yo no puedo caminar a ese ritmo, o ya no quiero volver a esa manada. Y ahí es importante pensar lo que el Señor nos ha mandado, a no dividir, y que no se nos olvide que Él aquí no dice, vengo a juzgar estas ovejitas como son todas ovejas divinas acá, y estos otros animalitos son los que juzgo. Él dice ahí, juzgo oveja por oveja. Y la palabra de Dios dice que, a mí me encanta eso, que Él dice, Él conoce hasta el intento del pensamiento del corazón de sus hijos. Antes de que lo hayamos dicho, ya Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces pidámosle al Señor que seamos unidores de manada, no divisores de manada. Oremos para que esta iglesia sea una iglesia donde todo el que entre, sea recién nacido, sea recién parida o sea recién trasquilado, sienta que pertenece a la iglesia de Cristo. Porque sin importar de dónde uno venga, uno tiene derecho a saber y a entender que uno es una oveja del Señor. Y lo más importante, que el Señor es el pastor. Y que, como dice el Salmo, nada nos va a faltar. Y eso es un derecho que yo creo que todas las personas tenemos. Porque vean qué lindo lo que dice Mateo 18, 12 al 14 dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre, el que está en los cielos, que no se pierda uno de los pequeñitos. Y es precisamente esto. No, esto no es algo que uno se está inventando, está en la palabra de Dios. Él se alegra porque regrese la perdida. Y esto es algo que no solamente para que no juzguemos, es también para que tengamos nosotros eso en nuestro corazón, porque yo no sé ustedes, pero hay momentos en mi vida donde yo me he sentido, aún estando en la iglesia, que me he perdido un poco, que he estado muy triste, que he estado muy dolida, que la trasquilada me dolió demasiado, que estoy cansada. Pero que no se les olvide a ninguno de ustedes que Dios se va a alegrar cuando usted, aunque se sienta así, usted regrese, porque Él la está esperando y Él la está buscando. No es solamente que Dios nos estaba esperando, es que Él salió a buscarnos porque sabe que tal vez nos duele la patita. De verdad, y eso es importante, porque a veces uno también está cansado y a ver, de verdad que también es humano. Uno a veces dice, ya estoy muy cansado, esto ha sido muy largo, esto ha sido muy eterno, la verdad es que estoy fatigado, no me siento bien, y uno después dice, ay no, y la gente dice, bueno, pero tenga fe, y entonces uno empieza a decir, ¿será que yo no tengo suficiente fe? O estamos en esa parte, ¿verdad? Pues tenga en su corazón esto, recuerde que si usted se siente peniquebrado,
su pastor la está buscando para sanarle la patita y usted regrese a esa manada. Y yo creo que eso es algo demasiado bonito, al menos a mí me parece como algo muy lindo, porque es importante orar por la que se fue si usted lo está viendo de fuera, pero si usted hoy se siente así, sepa que Dios está esperando por usted y lo está guardando, lo está cuidando, lo está yendo a buscar. Y no solo se va a poner contento, sino que dice que más contento que por las que no se perdieron cuando llegue a donde usted está. Entonces, si usted nos estamos sintiendo así un poco hoy, digámosle al Señor, Señor, aquí estoy y tengo mi pata quebrada. Ayúdeme hoy, porque me siento como esa oveja peni quebrada. Y Él, de verdad que Él va a venir, porque Dios es fiel y es siempre bueno. Y aún en el momento más oscuro, Él nunca deja de ser fiel, nunca deja de ser bueno. Por esto es importante, como les decía, que nunca dejemos de orar los unos por los otros. Que no escojamos juzgar, sino que escojamos amar. Y que recordemos que ninguno está por encima del otro, que eso a veces para los humanos nos es difícil, ¿verdad? A veces es más fácil decir yo soy muy buena en esto, o aquel no tanto como yo. Oigamos la voz de nuestro pastor. Y algo que de verdad que yo siempre digo que me encanta es que dice, amémonos unos a los otros como a usted mismo, pero después Cristo dijo, y a sus enemigos también, ¿verdad? De paso ahí le dejo esto, de paso aquí, ¿verdad? Que no es tan fácil a veces. ¿Quién dice? Dice que, bueno, ahí no decía que las ovejas peleaban, pero de fijo puede haber una oveja que no se lleva también con la otra y se mantiene seguro largo. Oremos más por esa que no nos hace tanta gracia. Oremos más por esa que nosotros creemos que está mal. Oremos más por esa oveja que nosotros somos prontos a juzgar. Yo creo que eso es Dios diciéndole a uno, a ver, ore entonces. Está bien que usted no esté de acuerdo, o no sé si está bien o no, pero oremos más por ese. Oremos más por el que más mal nos cae, de verdad. O sea, está escrito en la Biblia que oremos hasta por los enemigos, pero por el que más mal nos cae, oremos hoy. Y Dios lo transforma a uno para que esta manada sea la manada más unida, para que todos juntos podamos caminar en pos de nuestro pastor, que es Cristo Jesús. Seamos de verdad un cuerpo de la iglesia. Y algo que para mí es lindísimo de verdad es que no olvidemos lo que les decía al inicio. Él vino aquí por todos. No vino solo por mí o por usted. Vino por todos. Porque sabía que todos éramos ovejas. Porque sabía que a todos nos iban a medir con una vara y nos iban a decir, porque pecaste, la paga es muerte. Él vino aquí por cada uno de nosotros, sabiendo todos nuestros equívocos, a dar su vida para ser nuestro pastor y para que nosotros lo pudiéramos seguir. Realmente, yo cada vez que pienso en eso, de verdad, yo digo, ese es el regalo más grande que un ser humano puede recibir. Y Él vino a pesar de todo lo malo que hemos hecho, hemos pensado, hemos dicho, y por lo que malo que vamos a hacer, que no sabemos hoy ni siquiera qué es lo que hemos hecho. De verdad que así de bueno es Dios. Y Él vino para que nosotros no fuéramos la paga del pecado. Entonces no se nos olvide eso nunca. Porque como les decía antes, también que algo que me pareció lindo es esto, ¿verdad? Que antes decían que las ovejas eran tontas. Hoy se dieron cuenta de todo lo que pueden hacer. Entonces, si hay algo que nosotros podemos hacer, es ser testimonio de lo que Cristo hizo cuando dio su vida por cada uno. Si hay algo que nosotros de verdad podemos ser, es testimonio del Señor. Aprender, luchar para cada día crecer a la estatura del varón perfecto. Porque nosotros nunca vamos a ser como Él, pero podemos ser testimonio de Él. No somos ya lo que antes decían, mentira que somos ovejas tontas, podemos ser testimonio, podemos hacer amigos que con la gente que nos conozca diga, pucha, yo quiero ser como esa oveja. Recién trasquilada ya le salió la lana lindísima, ¿verdad? De verdad. O vea qué lindo como cuida a este que está pequeñito. Vea cómo le están ayudando a que crezca y que no se la coma el lobo cuando lo dejan tirado. Que como iglesia, de verdad, como iglesia busquemos ser testimonio. Seamos de esas ovejas que se hacen amigas. Seamos de esas ovejas, Dios quiere que todos les traigan uno de que se enamoren, una oveja igual para que no haya yugo desigual. Y que también, si alguno se está perdido, que también estemos tristes, pero estemos firmes en Cristo orando para que la manada siempre vuelva y para que más bien crezca en pos de Cristo. Recordemos esto, o sea, acuérdense lo que les dije primero, son los animales que no se pueden defender.
Por eso es que ocupamos de la iglesia de Cristo y lo más importante, ocupamos de la voz de nuestro pastor. Porque dice en Juan 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De verdad que eso es como de las cosas más lindas que uno puede escuchar en la vida en Cristo. O sea, Él de verdad está diciendo que nos va a dar vida eterna y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Así de tanto nos ama nuestro pastor. Así de grande y bueno es Él. Busquemos de verdad, como lo que leíamos al inicio, ser testimonios del Salmo 23. Busquemos de verdad que cada día, que todo aquel que nos mire sepa, y sepa cuando los vea a ustedes, cuando ve su casa, cuando ve su testimonio, independientemente del momento en el que estemos. Porque como les dije, en el Señor habrá momentos de prueba. Habrá momentos donde vamos a estar tristes, habrá momentos donde vamos a estar enojados, habrá momentos donde vamos a estar muy contentos. Pero recordemos que Cristo es nuestro pastor, que con Él nada nos faltará, que aunque caminemos por lugares difíciles, Él es el que camina con nosotros y está con nosotros. Porque esto para mí fue lo más lindo que de verdad yo puedo escuchar, porque al final me hizo entender que si nosotros vivimos para ser ovejas, vivimos para ser testimonio de Cristo y oír su voz, nosotros de verdad podemos ser luz en este mundo de tanta tiniebla. ¿Y quién quita que cuando nosotros como prado, como manada, entremos en algún lugar, alguien más diga, yo también quiero ser como ellos, yo quiero entrar a ese redil? Puede ser que el camino no sea fácil, pero ellos están seguros. Y eso es muy importante, porque hoy la gente tiene miedo de todos tienen miedo de todas las cosas, de la crisis, de la gente, de la inseguridad, del gobierno, de todo. Pero si nosotros realmente, como las ovejas, hacemos lo que el pastor nos dice, nosotros también podemos ser aliento para alguien que hoy tal vez no le conoce, o alguien que tal vez hoy esté aterrorizado, o alguien que tal vez hoy no sepa para dónde agarrar. Y hoy nosotros de verdad podemos escoger ser luz y testimonio en este mundo de solo tinieblas. Y pues eso sería. Que Dios les bendiga. No sé si oramos, si les parece. Padre Celestial, gracias te damos, oh Señor Jesús, porque como me has enseñado, Dios, vos sos siempre fiel y sos siempre bueno, Padre. Que nosotros, Padre, sin importar lo que nuestros ojos vean o nuestro corazón sienta, Señor, estaremos sanos, estaremos seguros, en tanto nuestra mirada, Señor, esté puesta siempre en vos, Señor Dios. Vos, mi Jesús, sos el Todopoderoso, Padre. Y hoy en este día venimos declarando, Señor, que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, mi Dios. Yo hoy te pido, mi Rey de Gloria, que vos, Señor Jesús, nos ayudes a ser testimonio tuyo de día y de noche, mi Dios. Que todo aquel, Padre Celestial, que venga a conocernos, Señor, te conozca a vos primero. Señor Dios, que todo aquello que nosotros hagamos, pensemos o digamos, esté siempre, Señor, ministrado por vos. En este día, Padre, yo te pido perdón por todos nuestros equívocos, Señor Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser mejores cada día. Te pido, Señor Jesús, que vos, mi Rey de Gloria, nos permitas, Señor, caminar en fe cada día. En este día, mi Dios, yo te pido que si hay alguno, Señor, que se ha sentido trasquilado y ha sentido mucho frío por demasiado tiempo, que vos le recordés, Señor, que eso vino en amor, pues querías lo mejor para que pueda crecer lana nueva en cada uno de nosotros. Te pido, mi Jesús, que cada uno de nosotros entienda que las pruebas, como lo dice tu palabra, Señor, no duran para siempre. Que vos más bien, Señor, nos estás fortaleciendo. Que vos, Señor Jesús, sabes lo que es bueno para cada uno de nosotros. Yo en este día, Señor Jesús, te pido, mi Rey, que tengas cuidado del corazón de cada uno de mis hermanos, de todos aquellos que han estado cansados y afligidos. Hoy te pido, mi Dios, que les des nuevas fuerzas, Señor Jesús.
Que les permitas levantarse, Señor, con gozo en su corazón y alabanza en su boca, aun cuando han estado cansados, aun cuando no comprenden qué es lo que está pasando, Señor. Yo te pido, Señor Dios, que tu evangelio sea nuestro alimento de día y de noche. Que nosotros podamos buscarte y elegirte, Señor, como decisión cada día. Que nuestro corazón, Señor, brote de gozo por saber y entender que vos, Señor, viniste por cada uno de nosotros, Señor. No nos permitas olvidar, Señor Jesús, que vos viniste a dar tu vida por nosotros, que moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día para darnos vida eterna, mi Dios. Yo en este día, Señor, bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo esta iglesia, Señor, te doy gracias por cada uno de ellos. Declaro, Señor Dios, que seremos tus ovejas y escucharemos tu voz, que te seguiremos, Señor, hasta el último día de nuestra vida, sabiendo, Señor, que vos sos el camino, Señor, que vos sos la vida, Señor, que vos sos la verdad y que nada somos si no te tenemos, mi Señor. Yo te bendigo, Padre Celestial, y doy honra y gloria a tu nombre, mi Dios. Te pido, Señor, que nos permitas ser luz en la tiniebla y crecer cada día a la estatura del varón perfecto, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, Señor, a ser cada día testimonio de tu amor. Yo te alabo, Padre Celestial, y te bendigo, Señor, en el nombre, Padre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.